Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Bienvenido a Conociendo las Verdades Mormonas y Fortaleciendo Nuestra Fe. Hoy es 7 de abril del 2020. Vamos a hablar de una parte muy importante que existe dentro de la iglesia. Quiero aclarar algo. No soy mormón, nunca he pertenecido a la iglesia de los santos de los últimos días. No tengo nada en contra de nadie, ninguna persona específica. La razón que hago estos videos es para ayudar a salir a las personas del engaño que José Smith, Brigham Young y muchas personas crearon, y que hasta el día de hoy ese engaño, esa mentira, esa estratagema se ha perpetuado. Nada más. Luego de presentar yo la evidencia y las verdades, las mentiras, los engaños, la persona decide seguir perteneciendo a la iglesia. Bendito sea Dios, que sigan en el engaño, respeto. Pero considero que las personas de los santos de los últimos días, al igual que yo, son personas trabajadoras, entre algunos honrados, otros deshonestos, y como dice el dicho popular, en el rebaño del Señor hay de todo un poco. Entonces hoy vamos a hablar algo que normalmente cuando converso con las personas, los miembros de la iglesia y con gente de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, y uno le muestra las contradicciones que existen dentro de su doctrina, veo un bloqueo, como que no ven, como dice en la escritura, en la Biblia, que le ha sido puesto un velo, y ese velo no les permite ver absolutamente nada, o sea, como más allá de ese velo, un velo de engaño, un velo, o sea, donde no les permite pensar. Entonces, no pensé mucho, pero sí, como podemos ya titular este tema, cuando se le has despojado del don de pensar, analizar, razonar y juzgar a las personas, a partir de ahí dejan de ser meticulosos, analíticos y reflexivos. El problema está en que es algo como toman mucho, como lo podríamos explicar. Todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4, pero en un tiempo en la vida, antes de ser miembro, o algunos, las personas llegaron a saber que 2 más 2 es 4, pero luego con el tiempo vino alguien y dijo 2 más 2 es 3. Y ahora, ¿qué le puede decir a las personas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días? 2 más 2 es 4, y ellos te van a decir 2 más 2 es 3, aunque ellos sepan que es 4. No sé si le llamaría eso lavado de cerebro, no sé cómo le llamaría, la realidad. A veces cuando he conversado con ellos he tratado de comprender, pero nada más me queda que tienen embotado el entendimiento, están entenebrecidos, no tienen la capacidad de pensar y razonar por ellos mismos. Creo que se le ha hecho un trabajo en la mente donde se les dice que si pensás aparte de lo que los líderes de la congregación dicen, o los líderes de la iglesia dicen, ya estás en pecado. Se te prohíbe juzgar, algo que la Biblia no te prohíbe. Y como dije, no soy mormón, pero también el libro mormón te manda a razonar. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente deja de razonar? Bueno, quiero hablar de algo muy importante, o sea, cuando dejan de razonar. Por ejemplo, si hablamos de restauración, uno sabe que restaurar es volver algo a su estado original. Pero vamos, aquí hice unos breves apuntes. Que si hablamos de restaurar, preguntémonos, ¿qué restauró José Smith? Nosotros sabemos que la escritura, aún el libro mormón, está dividido en 2 partes, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces la pregunta muy importante sería, ¿qué parte restauró José Smith? Nosotros hoy en el 2020, según la inteligencia y el razonamiento, nosotros pertenecemos y estamos en el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Okay. El antiguo pacto comenzó con Moisés. Antes de Moisés no había antiguo pacto. Eso se le llama dispensaciones. De eso no voy a hablar porque no viene al caso. Eso sería más como otro tema. Y con Jesús
con la muerte y resurrección de Jesús comenzó el nuevo pacto. Ok, si José Smith es un restaurador, debemos preguntarnos, ¿cuál pacto se le envió a restaurar? ¿Restauró el viejo o restauró el nuevo? Vamos a hacer un simple análisis. Yo tengo 3 hijos. Cuando nació mi primer hijo mayor, que se llama Joy, hagamos de cuenta que yo hice un testamento. Y en el testamento yo digo yo que el día que yo muera, yo Carlos Ruiz muera, mi único heredero va a ser mi único heredero va a ser Joy Santiago. Pero si luego nació otro hijo, cuando ese otro hijo nació, yo vengo a agarrar ese testamento que realicé, entonces vengo y cambio los requisitos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál testamento es el válido? ¿El primero solo cuando estaba Joy o el segundo cuando ya nació mi segunda hija que se llama Dana? Entonces, lo lógico es que el testamento válido es el segundo, donde está incluido mi hijo Joy y mi hija Dana. Aunque mi hijo Joy vaya con el Antiguo Testamento, donde decía que él era el único heredero, o sea, y mi hija Dana se aparece con otro testamento donde dice que los dos son el heredero, o sea, un juez va a darle la razón y va a decir que el segundo testamento es el válido. Entonces tenemos que entender que el testamento válido es el Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Ok, desde la restauración de Jesús hasta hoy, el pacto que está vigente es el pacto que Jesús dijo. Y voy a dar una cita bíblica para que pasemos rápidamente. Ahí está en Mateo 26-28. Dijo Jesús, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por mucho es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14-24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se ha derramado, se derrama. El apóstol Pablo, ya mucho tiempo, el apóstol Pablo, debemos recordar que no conoció a Jesús, en 1 Corintios 11:25 dijo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo, a los hermanos corintios, que no eran israelitas, no eran judíos, les escribió a ellos diciendo que estamos en el nuevo pacto. Luego en 2 Corintios, tiempo después, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ok, entonces queda claro de que a partir de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros pertenecemos a este pacto, estamos en el nuevo pacto, no tenemos nada que ver con este pacto. Ok, vamos. Entonces, si José Smith fue un restaurador, se le dio la restauración, la pregunta es, ¿cuál pacto tuvo que él haber restaurado? Lo lógico, como dije, es el nuevo pacto, no el viejo. Porque si hablamos de restaurar el viejo pacto, él tuvo que haber restaurado los sacrificios, él tuvo que haber restaurado el templo, un único templo, porque la ley manda a la creación de un solo templo y ahí se tenía que adorar. Entonces, si no puede hacer una mezcolanza, como dije, tengo mi hijo Joy y tengo mi hija Dana, o sea, ¿cuál de los dos testamentos es el válido? El primero donde decía que solo Joy era mi heredero, o el segundo donde dice que Dana y Joy es mi heredero. O sea, no, cualquier persona dirá así, pero agregaste en el segundo pacto agregaste a Dana, pero siempre está Joy. Pero en el caso de la escritura no pasa así. O sea, al haber un nuevo pacto, o sea, un nuevo testamento, hay nuevas condiciones, donde dice la mitad y mitad, y se hacen muchos cambios. Entonces, lo legal es que lo que rige es el nuevo pacto, y el Nuevo Testamento es el que rige. Algo importante que uno debe saber, el antiguo pacto fue sellado con sangre de un animal. Por ejemplo, le miramos Éxodo 24, perdón, dijo, especialmente el versículo 8. Usted puede leerlo en su casa,
Y dice, entonces Moisés tomó la sangre, vamos el 7, y tomó el libro del pacto, óigame, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces miramos que en Éxodo ahí se celebró la inauguración de lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto. Cuando Jesús iba a morir, él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces miramos que hay dos pactos o dos testamentos, según la Biblia. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿en cuál estamos nosotros hoy en pleno siglo, en pleno 2020? ¿En cuál pacto? Lo lógico es que estamos en el nuevo pacto. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. La vigencia es el nuevo pacto. Ok, José me dijo que le fue entregado el sacerdocio arónico. Ok, si José me vino a restaurar las verdades perdidas, entonces si él restauró el sacerdocio arónico, debía de cumplir los requisitos que a este sacerdocio se le ordenaba. Por ejemplo, cuando lo primero que llegan, me recuerdo yo la primera vez que llegaron los misioneros, ellos enseñaron de que lo que José Smith se le dio fue el sacerdocio arónico a través de Juan el Bautista. Okay. Si a José Smith se le dio el sacerdocio arónico, vamos a hablar un toque sobre restauración, ¿verdad? Si a José Smith se le dio el sacerdocio arónico, él debía cumplir todos los requisitos que se le estipulaban al sacerdote, a los que pertenían al sacerdocio arónico. Como primer requisito que se le pedía al sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. Los sumos sacerdotes, en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días abundan los sumos sacerdotes, según el orden arónico, debían ser de la tribu de Leví y especialmente de la casa de Aarón, porque estaban los levitas. Y recuerden que los levitas eran tres, los coatitas, los Coat, Merari y Gersón. Eran tres casas, pero solo los de Coat, pero específicamente los descendientes de Aarón, eran los que podían ejercer el sacerdocio y aspirar a ser sumo sacerdote. Los demás, los de Gersón y los de Merari, y aún una parte de los coatitas, eran ayudantes de los hijos y descendientes de Aarón. O sea, el sacerdocio era exclusivamente para los hijos de Aarón, la casa de Aarón. Okay. Otro requisito por lo cual la restauración de José Smith no es válida, porque ningún sumo sacerdote o sacerdote, según el orden arónico, hoy día es de la clase de Leví, de la casa de Leví. También se le mandó que no debía casarse con mujer repudiada, solo se debía casar con una virgen. Si usted estudia la historia de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se va a dar cuenta de que por ejemplo, los sacerdotes, José Smith no debía casarse con mujer repudiada. José Smith se casó con mujeres que estaban casadas y aún vivían con sus maridos. José Smith se casó, solo ya con eso está quebrantando uno de los requisitos que se le pedían a los sacerdotes, que era, vamos a buscar el texto. Ok, en Levítico 21, donde habla específicamente acerca del sacerdocio, nos enseñan los requisitos que tenía que ser los sacerdotes. Y dice, siempre usted va a encontrar siempre cuando habla de los sacerdotes, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros. O sea, ¿quién eran los sacerdotes? Aquí lo dice claramente en Levítico 21, dice, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón. O sea, si hablamos de una restauración, José Smith, en cuanto al sacerdocio, no recibió, no restauró, porque el sacerdocio arónico era exclusivo. Si usted lee en la escritura, va a encontrar que ese era un pacto perpetuo que Dios le dio exclusivamente a los levitas, a la casa de Aarón. Si un familiar moría,
Por ejemplo, dice, hagan que no sean impuros por causa de un cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano con su madre. O sea, es para el sacerdote, pero para el sumo sacerdote, si usted lee, investiga más adelante, el sumo sacerdote ni por un familiar te podía contaminarse. No debían raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, cosa que hoy se hace, ni debe haber heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas. Ok, deberían también debió haber José Smith restaurado los sacrificios. Por eso le digo yo, debemos entender en qué pacto, o sea, ¿qué vino José Smith a restaurar? ¿Restauró el antiguo pacto o lo mandó Dios a restaurar el nuevo pacto? O sea, si hablamos de que José Smith recibió el sacerdocio arónico, él tuvo que haber restaurado también todo el servicio. Ok, otro de los requisitos en el versículo 7 aquí dice, tampoco deben casarse con una prostituta, ni con mujer violada o divorciada. José Smith, como mencioné, se casó, y muchos miembros, aún actualmente, que tienen el sacerdocio arónico, se han casado con mujeres divorciadas. Si la hija, bueno, dicen, el jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso. Otro requisito, aquí dice el 12, no debe salir del santuario de su Dios. El sumo sacerdote, o sea, no salía del templo. No podía salir, cosa que hoy en día hacen los que tienen el sacerdocio arónico, los sumos sacerdotes según el orden arónico en la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días. Entonces, si usted estudia este capítulo 21, y usted es miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, usted se va a dar cuenta que no es ninguna restauración. Dice también el sumo sacerdote o los sacerdotes debían tomar por esposa una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada. No hablemos Brigham Young, José Smith. Es más, Brigham Young, el segundo presidente y profeta de la iglesia de Jesucristo, los santos últimos días, a la muerte de José Smith, él tomó muchas de sus esposas. Y dice, mire aquí aclara, dice, violada o prostituta. Su esposa debe ser de su propio clan. Aquí no es de su propio credo religioso, su propio clan. Recordemos que habían 12 tribus. Entonces la esposa de los levitas tenía que ser de su propia tribu, para no rebajar a su descendiente entre su gente, pues yo soy el Señor que lo ha consagrado. Entonces, aclaremos, ¿qué del sacerdocio arónico qué restauró? Nada. O sea, absolutamente nada. Ya miramos que el antiguo pacto fue sellado con sangre. Okay, José me dijo que le fue entregado al sacerdocio arónico, no debía casarse con mujer repudiada, solo debía casarse con una virgen. Los sacerdotes y el sumo sacerdote debían ser monógamos. Esa es otra ley. Si José Smith restauró, el sacerdocio arónico, uno de los requisitos que se le pedía a los sacerdotes era que tenían que ser monógamos. Cierto que en la escritura encontramos muchas personas que practicaron la poligamia, pero usted estudia exclusivamente, el sumo sacerdote era monógamo, los sacerdotes eran monógamos, algo que Smith nunca cumplió. José Smith, o sea, si él restauró el sacerdocio, José Smith tuvo que ser monógamo, porque era uno de los requisitos que se le pedía a todo aquel que tenía el sacerdocio arónico. José Smith no cumplió con esa parte. José Smith lo que hizo fue una mezcolanza en todo. Hizo una mezcolanza entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Puso patriarcas, de todo agarró. En todo caso, si fuera restaurado el sacerdocio arónico, todo aquel que lo poseyó en el tiempo que José Smith vivió, debió de ser monógamo, incluyendo Smith. Pero sabemos que la historia nos cuenta que José Smith, mientras practicaba la poligamia, la negaba y tuvo muchas esposas. O sea, en la sección 101 de 1835 de Doctrina y Convenio, mandaba que el hombre debía tener solo una esposa y la esposa un solo hombre, a menos que uno de ellos muriera. Sí se podía volver a casar. Pero
miramos claramente que José Smith nunca fue monógamo. O sea, él no tuvo solo a Edma como esposa, él tuvo otras mujeres. Entonces, él no restauró el sacerdocio arónico en ningún momento. O sea, él, José Smith, Brigham Young y todos los varones que poseían el sacerdocio arónico debían haber sido monógamos. Claramente podemos ver de que en la sección 132 da la excusa. Vamos a buscar la sección 132. Aquí la tengo, aquí está. Da la excusa de que porque los antiguos tuvieron más de una esposa, y aquí los menciona Abraham, Isaac, Jacob. Ok, recordemos que Abraham, Isaac y Jacob no estuvieron en la ley. Moisés, David y Salomón sí estuvieron en la ley. Entonces, él da como excusa a estos hombres, pero estos hombres no tenían el sacerdocio arónico, ninguno de ellos. Por consiguiente, José Smith, al ser poseedor del sacerdocio arónico, según lo que él decía, él debía haber sido monógamo. Habría la posibilidad de que si él restauró algo, quizás lo del pueblo sí pudieran haber tenido 2 o 3 esposas o más, pero él y todo aquel que poseyó el sacerdocio arónico mientras se practicó la poligamia no podía tener más de una esposa. Entonces juzgue usted si lo que José Smith recibió fue una restauración. Yo no sé cómo llamarlo. Por eso le digo, toda esta evidencia, así en breve, se le ha presentado a usted, pero más amplia, a los misioneros o a personas de la estaca o personas que me recuerdo una vez que conversé con un varón apellido García, que me decía que era sumo sacerdote y le presenté toda esta evidencia. Lo que hizo fue quedarse callado. Por ahí me lo encuentro en el bus, una vez me saludó, otras veces, las primeras veces no me saludaba, pero después sí. Ya no le volví a tocar el tema, pero él supo que lo que yo le dije era verdad. Y me recuerdo, me mencionó un texto, él me lo presentó, donde dice que el sacerdocio arónico era un pacto perpetuo. Sí, les digo, es cierto, es un pacto perpetuo, pero para la tribu y la casa de Aarón. Usted no pertenece a esa tribu. Y sin ofender a ese señor apellido García, él tenía un problema en la vista. Y la Biblia dice que uno de los requisitos de los sacerdotes es que no tenía que tener catarata ni problemas. No calificaba para el sacerdocio arónico. Entonces, no fue una restauración, porque el sacerdote arónico no debería ser cojo ni manco, y yo he visto muchos que tienen el sacerdocio arónico con dedos amputados, con problemas físicos, cosa que en la ley el sacerdocio arónico no lo permitía. Juzgue usted si esto es una restauración o fue otra cosa. Entonces, quedemos claros, si José Smith recibió la restauración, él debía ser monógamo exclusivamente. Ahora, hay otro problema. En el Nuevo Testamento, la ley, en el Nuevo Testamento, perdón, la ley no, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña de que los miembros de la iglesia debían ser monógamos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que el obispo debe ser monógamo. Dice 1 Timoteo capítulo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Okay. El obispo debía ser marido de una sola mujer. O sea, si en tu congregación o en el tiempo de José Smith hubieron obispos, cosa que lo hubo, o sea, los obispos tenían que ser monógamos, marido de una sola mujer. O sea, vamos si ha visto los otros videos, va a entenderme. Si no los ha visto, le invito a verlos. El libro Mormón, a los nefitas y a las amanitas, la ley de ellos era que tenían que ser monógamos. La Biblia manda a la monogamia. El Nuevo Testamento, en el pacto que estamos nosotros hoy, manda la monogamia. Entonces, si José Smith se le da una restauración, los obispos que vivieron hasta que se dio el manifiesto, aún con el manifiesto siguieron practicando la poligamia, pero mientras se practicó la poligamia, todo obispo que estaba en el sacerdocio arónico, obispo, tuviera o no tuviera el sacerdocio arónico, debía ser monógamo, marido de una sola esposa. Además, los diáconos, en el tiempo de José Smith, mientras se practicó la poligamia, dice: los diáconos mismos deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, no codicioso,
eh, debían ser codiciosos de ganancia, guarden la fe con paciencia. Aquí está, el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen sus hijos y sus casas. O sea, tanto el diácono en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como el obispo tenían que ser monógamos. Cosa que, como ya miramos, no sé, José Smith no restauró ni la monogamia del sacerdocio arónico, ni restauró la monogamia de los diáconos, ni restauró la monogamia de, de los diáconos, ni los obispos. Entonces, ¿qué restauró él entonces? Si recibió una restauración. Ya sé que siempre me dicen que muchas verdades han sido perdidas, pero cuando yo converso con los misioneros o las personas de la iglesia, siempre le digo, ok, aceptemos que se perdieron muchas verdades, pero esta verdad que dice que el obispo y el diácono debe tener solo una esposa no se perdió. Por ende, como no se perdió, esto debió haber practicado José Smith y los miembros y toda aquella persona que practicó la poligamia, que fue obispo, que fue diácono y que poseía el sacerdocio arónico, cosa que no hicieron. Entonces, no restauraron absolutamente nada. Vamos a otro punto. Bueno, José me hizo una mezcolanza y estamos viendo al final. O sea, cuando me dicen a mí que muchas verdades de la escritura se perdieron, la verdad de que el obispo y el diácono tenía que tener solo una esposa no se perdió, no se practicó. La verdad de que el sacerdote tenía que casarse con una virgen no se perdió y no lo practicaron. La verdad, hay otra también, José Smith cumplió lo ordenado en la ley, pues se casó con madre e hija a la vez. Para aquellos que no saben, José Smith tomó a una mamá y a una hija y fueron sus esposas. Y la ley no solo al sacerdote le prohibía eso, porque el sacerdote, desde el momento que le dice que tenía que ser monógamo, le está diciendo que no puede casarse con una madre y una hija. Levítico 24:14 dice, pueden leerlo ustedes en su casa, y aquí lo tengo. Si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, es inmoralidad, y él y ella serán quemados, para que no haya inmoralidad entre vosotros. José Smith tomó a 2 mamás y a 2 hijas con quienes se casó. O sea, tuvo mamá e hija a la izquierda, mamá e hija a la derecha. Algo que la ley condenaba y prohibía que el pueblo practicara. O sea, yo estoy casado con mi esposa, yo no podía tomar a mi esposa y a mi suegra como mujer, según lo que la ley mandaba. Pero José Smith y muchos miembros de la iglesia durante se practicó la poligamia, sí lo practicaron, sí hicieron eso, tomar a madre y a hija como esposa a la vez. Entonces, ¿qué cosas restauraron? O sea, la monogamia del sacerdocio arónico nos restauraron, la monogamia del obispado nos restauraron, la monogamia del diácono nos restauraron, el mandamiento que se le daba al pueblo de no tomar a madre y a hija a la vez, no lo restauraron. Y esas verdades no se perdieron, aquí están todavía hasta el día de hoy. Levítico 18:18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana, para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. ¿Qué dice este texto? O sea, que yo estoy casado con mi esposa, si tuviera la ley en el tiempo, ¿verdad?, de la ley, cuando Moisés dio esto, yo tengo a mi esposa, no podía tomar a la hermana de mi esposa como mujer tampoco a la vez. Y déjeme decirle, damas y caballeros, José Smith tomó a 2 hermanas, o sea, 2 pares de hermanas. Es como que yo tomara a mi esposa y a una de sus hermanas como mujer, a otra muchacha y a su hermana como mujer. Eso hizo el señor José Smith. Entonces, hagamos un conteo. ¿Restauró la monogamia del sacerdocio arónico? No. ¿Restauró la monogamia del obispado? No. ¿Restauró la monogamia del diaconado? No. ¿Restauró la monogamia, la práctica que dice, el mandamiento que decía que no debía tomar a la madre y a la hija? No. ¿Restauró el mandamiento que dice que no debía tomar a 2 hermanas a la misma vez? No. Entonces, damas y caballeros, me podrían decir, mis amigos santos de los últimos días, ¿qué cosa restauró entonces José Smith?
Muchas veces se nos da como excusa. Aquí me gusta más este texto aquí, mira esta versión. Aquí dice: no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, cosa que José Smith no cumplió, ya sea por parte de un hijo o de una hija de la misma. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. José Smith tomó a madre y a hija. Veamos este, ya lo leímos, pero vamos a ver. Dice: cualquiera que durmiere con su nuera, ambos han de morir, hicieron confusión, su sangre será. O sea, es más, la ley, si, con la mujer de un hijo mío, la ley prohibía que eso se practicara. Y si usted estudia la historia de la iglesia, muchos practicaron eso. Levítico 24:14: y el que tomare mujer y a la madre de ella como vileza quemarán en el fuego. Esto ya lo leímos. Entonces la pregunta, damas y caballeros, hermanos, amigos santos de los últimos días: ¿qué restauró el Señor José Smith? Entonces, miramos que estos varones, miramos en Jacob, como lo he dicho, ¿qué restauró? Entonces, muchas veces le he puesto la evidencia de aquí, donde dice aquí: David y Salomón tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Y le muestro Doctrina y Convenios 32, donde menciona a David y Salomón que tuvieron muchas esposas, y le digo: ¿quién miente? Y le hago la pregunta: si Jacob, el profeta Jacob, hermano de Nefi, hijo de Ley, los que salieron de Jerusalén, dice la verdad, entonces el señor José Smith está mintiendo. Si José Smith dice la verdad, entonces el libro más correcto, la piedra angular de la doctrina mormona, es falsa. He hecho como unas 20 preguntas de razonamiento, pero solo voy a mencionar un par. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Aquí José Smith o aquí el profeta Jacob? Si el libro, recordemos, el libro de Mormón es el más correcto de todos los libros, según enseñó José Smith a los hermanos. Y como el libro más correcto que es, entonces usted debe basarse. El libro de Mormón, usted lee la escritura, es 100% monógamo. 100% monógamo. Es más, si nos vamos aquí mismo a Jacob 3:5, vamos a verlo. Jacob capítulo 3, versículo 5. Mire el mandamiento que tenían los nefitas, para que ustedes miren de que el libro mormón era 100% monógamo. Pueden leerlo del versículo 1, pero por tiempo voy a leer solo el versículo 5. Pero usted puede leerlo en su casa, de arriba a abajo, como usted quiera. Pero dice aquí el profeta Jacob, Dios, por medio del profeta Jacob, le dice a los lamanitas, habla de los lamanitas. Es aquí que los lamanitas le dice a los nefitas: es aquí que vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre su piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre. ¿Quién era el padre de los lamanitas y los nefitas? Damas y caballeros, era Ley, el que salió de Jerusalén, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. O sea, el mandamiento que el Señor que fue dado a Ley era de no tener sino una sola esposa y ninguna concubina. Okay. Este texto nos enseña claramente que y miren cómo Dios, por medio del profeta Jacob, alaba a los lamanitas. Le está diciendo: ustedes nefitas, que Dios no lo ha maldecido con una piel oscura, que Dios no le ha dado una maldición, deben saber de que sus hermanos los lamanitas, que están malditos, son más justos que ustedes, porque a pesar de todos los pecados y todas las maldades que ellos han cometido, ellos han guardado un mandamiento que Dios le dio a nuestro Padre, y era que tenían que ser monógamos, que cada hombre debe tener una mujer nada más, y ninguna concubina, solo una esposa. Entonces este texto, pero mire, si usted lee, por ejemplo, del versículo capítulo 1 de Jacob, capítulo 2 y capítulo 3, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, aquí del capítulo
23. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves, porque aquí el Señor dice, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entienden las escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones, a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. Aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Mira que dice que David y Salomón hayan tenido muchas esposas y concubinas, dice Dios que eso fue abominable. Por tanto el Señor dice así, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo el Señor no permitiré que los que de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. ¿Cómo hicieron los de la antigüedad? Ya mencionó que los de la antigüedad eran polígamos. Por eso menciona a David y a Salomón, que tuvieron muchas esposas, y el pueblo estaba tomando como excusa el tener más de una esposa y concubina, los nefitas. Entonces Dios dice, no voy a permitir, dice. Por tanto, yo el Señor no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. O sea David, Salomón, Abraham, Isaac, Jacob, entre otros. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Aquí está claro, el mandamiento. ¿Quién está hablando de esto? Dios a través del profeta Jacob, que los hombres deben tener solo una esposa y ninguna concubina. Y Dios en el versículo 24 tajantemente corta y dice, no quiero tener que mi pueblo tenga más de una esposa como tuvieron David, Salomón y los otros varones. Por tanto, dicen, no tendrá ninguna concubina. Dice, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa. O sea, la orden está clara, porque ninguna esposa y concubina no tendrá ninguna, porque yo el Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor. Por tanto, este pueblo guardará mis mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento? El tener una sola esposa, que se le dio a ley y lo vuelve a repetir. Aquí dice que no tendrá más que solo una esposa y ninguna concubina. Guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Cuando he conversado con los miembros de la iglesia, siempre me sacan este texto, el verso 30, y me dicen, ve, aquí hay una cláusula donde dice que si Dios quiere va a mandar la poligamia. Este texto no dice aquí no habla ni menciona de pluralidad de esposas, ni de poligamia, ni de concubinas, ni de nada por el estilo. Este texto dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. O sea, aquí Dios fue claro, que cada hombre debe tener una esposa, y no concubina. Entonces ellos interpretan que aquí este verso 30 está diciendo, sí, si Dios quiere levantar posteridad, va a mandar la poligamia. Aquí no dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor del ejército, lo mandaré a mi pueblo. ¿Cómo Dios mandó a levantar posteridad? Le dijo, ley, sal de tu tierra, como cuando hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y ahí levantó una posteridad, que es la nación de Israel. En el caso, yo como le dije, yo no soy mormón, en el caso de que el libro del Mormón fuera verdadero, Dios a ley, cuando le dijo, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, y se llevó a Nefi y a los otros, o sea, ahí Dios está hablando de una posteridad, no está hablando de poligamia, no, y muchas veces me usan este texto, pero nosotros miramos, desde el versículo 24 de este capítulo, al versículo 29, habla y Dios maldice la poligamia y ordena que cada hombre debe tener una mujer y ninguna concubina. Luego los señores santos del último día me dicen que este versículo Dios manda a tener muchas esposas. No, ahí lo que Dios está mandando, como en el caso de Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de tu descendencia como las estrellas. Así Dios es que levanta una posteridad justa. Él manda a tener una posteridad, levantar posteridad para él. En el caso de que los hechos históricos del libro de Mormón fueran verdad, cuando Dios le dijo a Ley, a Nefi, que salieran de Jerusalén y se fueran a donde Él los mandó, así Dios levantó una posteridad justa.
No está hablando este texto de poligamia. ¿Por qué? Porque tenemos versos anteriores que Dios está maldiciendo y condenando tajantemente los actos de David, Salomón y de los antiguos, y condenando y ordenando clara y específicamente, sin necesidad de ser interpretado, que cada hombre debe tener solo una mujer y ninguna concubina. En segundo lugar, pasamos más adelante al capítulo 3, en Jacob. Dios sigue condenando los pecados de los nefitas, y en el versículo 5 elogia a los lamanitas, porque esto, a pesar de toda su maldad, toda idolatría, hechicería y todo lo que hacían, esto aún conservaban y guardaban un mandamiento que le fue dado a ellos, que era el ser monógamos, solo tener una esposa. Entonces, el versículo 30 de Jacob 2:30 no es a como lo interpretan los señores santos los últimos días, como me lo han dicho, que dice, si Dios quiere levantar posteridad, lo mandará. ¿Sí? Dios quería levantar una posteridad a través de Abraham, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí levantó una posteridad. Dios le dice a Ley, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y ahí levantó una posteridad que fueron los nefitas, y a través de Abraham los israelitas. Entonces, como he dicho en otros videos, Dios para levantar posteridad no necesita que un hombre tenga más de una mujer. ¿Por qué? Ya lo he dicho, Adán y Eva, ¿cuántos millones de millones habemos el día de hoy? Saquen las cuentas. Adán no necesitó, para que hubiéramos los millones de millones que habemos hoy, tener 20, 30 mujeres. Dios le bastó que Adán tuviera una mujer, y miren el montononón. Estamos rebasando la tierra hoy día, y eso sin meter los que mueren en terremotos, mueren en guerra, los asesinatos, accidentes y muchos crímenes, cosas que pasan que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, los abortos, no hablemos de los abortos, si supuestamente los abortos andan aproximadamente como 20 millones por año, o sea, 20 millones de niños mueren por año solo en aborto, clandestina o no clandestinamente. Entonces podemos ver claramente que Dios no necesita de que un hombre tenga muchas mujeres para levantar una posteridad. Es más, solo miremos la nación de Israel, ¿de dónde nació? De Abraham y Sara. Luego nació Isaac, hijo único. Miren, y de Isaac, Jacob. ¿Alguien me puede mencionar sobre Jacob, que sus 4 mujeres? Ya vimos en otro video cómo Jacob tuvo sus 4 mujeres, fue engañado, no es excusa. Entonces podemos ver claro que aquí, para ir concluyendo, ¿qué restauró José de mí? Nada restauró. Sacerdocio único no lo restauró. La monogamia del obispado no restauró. La monogamia del diaconado en su tiempo no restauró. La monogamia o sea, los otros mandamientos donde no debía tomar a madre y a hija a la vez, no lo restauró. José de mí no restauró. José de mí lo que tomó dijo, quiero tener 3, 4, 50 mujeres, y como estos son humanos o de ignorantes, como le puse al tema al inicio, cuando la persona cuando se les ha despojado del don de pensar, analizar, razonar y juzgar a las personas, a partir de ahí dejan de ser meticulosos, analíticos y reflexivos. La gente muchas veces, aún no solo en el mormonismo me he encontrado este tipo de mentalidad, también en los testigos de Jehová, en los adventistas, en otras iglesias evangélicas, que no razonan. Uno les presenta las evidencias y las contradicciones, y le digo, ¿cómo me puede decir usted que 2 más 2 es 3 cuando es 4? Y usted le dice, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dicen, es 3. Vuelvo uno a preguntarle nuevamente, ¿cuánto es 2 más 2? Y te vuelven a decir que es 3. O sea, y me quedo perplejo. ¿Cómo es posible? Yo no sé si es lavado de cerebro o no sé realmente cómo llamarlo. Pero todo el mundo sabe que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Y miren, hay otros textos que Salomón menciona, pero ahí está específicamente, dice Proverbios 5:18: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud,
Podríamos decir que en la escritura el hombre más polígamo, más mujeriego dentro de las escrituras bíblicas fue el señor Salomón. Y el señor Salomón escribe: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Mas si usted sigue leyendo sus versículos, dice: sea como gacela amada y sus caricias siempre te satisfagan. Un consejo que Salomón dio fue que uno se regocije en una sola mujer. El hombre más polígamo, el más mujeriego, que tuvo 300 reinas y 700 concubinas, dice en un momento de su vida: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. No dice con las mujeres de tu juventud. Entonces, mi estimado amigo, en otro tema vamos a hablar de hablando sobre otro tema de qué cosa restauró José Smith. José Smith, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. No tengas miedo, mi amigo, que perteneces a la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, en cuestionar. Cuestionar no es un pecado. Uno de los mandamientos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. O sea, la mente significa el intelecto, pensar, razonar. Luego con todo tu corazón. Entonces yo te invito a que medites. Y déjame decirte que si los hombres te han engañado, Dios no te ha engañado. El problema fue que nunca quisiste analizar. El problema es que muchas personas no les gusta leer, no les gusta estudiar, no les gusta razonar. Les gusta todo servido. Entonces, si tú quieres un buen plato de comida, vas a tu gusto, vas a tener que cocinarlo tú mismo. Si tú quieres un plato de comida, que te lo sirvan, pero no a tu gusto, o sea, vas a tener que pagar. Entonces yo te invito a que dejes la pereza y comiences a escudriñar las escrituras. Cualquier incongruencia que tú mires, comienza a analizarla. Habrá incongruencias posiblemente no relevantes para la salvación, pero Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Déjame decirte nuevamente que si los hombres te engañaron, Dios no te ha engañado. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarían hombres corruptos, amadores de sí mismos, engañadores, ávaros. Y uno de esos era José Smith. Revisa la evidencia que te he presentado el día de hoy. Júzgala tú mismo, según tu criterio. Sé que si vas a un obispo o una persona de la iglesia de los santos de los últimos días, te van a dar la mil y una excusa. Pero terminemos con esto. Tú y yo estamos en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es monógamo. El apóstol Pablo, es más, el apóstol Pedro, claramente, usted lee la escritura, tenía una esposa. Jesús sanó, dice, a la suegra de Pedro, no dice a una de las suegras de Pedro. Pedro era monógamo. En el nuevo pacto que pertenecemos tú y yo, se nos manda a practicar exclusivamente la monogamia. No se nos manda a practicar poligamia. No se nos manda a practicar poligamia, sino la monogamia en absoluto. Que Dios te continúe bendiciendo. Te invito a estudiar las escrituras. Jamás pudo haber restaurado José Smith el sacerdocio arónico, otras cosas que vamos a ir hablando con el tiempo, porque el sacerdocio arónico era exclusivo de la ley, y nosotros, tú y yo, nos pertenecemos a la ley, somos parte del nuevo pacto, según los textos que te mostré anteriormente, donde se nos enseña de que somos parte del nuevo Testamento, del nuevo pacto. Como dijo Jesús, este es el nuevo pacto. Te invito a que leas estos textos y no te dejes engañar. Si estás estudiando, piensas estudiar con los santos últimos días, te invito mejor que estudies la escritura aparte y que analices, agarres un cuaderno y apuntes y comiences a aprender cosas. Por ejemplo, si dice que el sacerdocio arónico tiene que tener una mujer, pues pon esto. Y si luego te dicen de que José Smith practicó la poligamia, tú tienes que brincar y decir: oye, si Jesús Smith restauró el sacerdocio arónico, tú tienes que decir en tu mente, era monógamo. Entonces este hombre no restauró el sacerdocio arónico, lo que hizo fue otra cosa. O sea, no fue Dios el que le dio la restauración, alguien más, porque el sacerdocio arónico era monógamo. Si usted mira que José Smith tuvo a 2 hermanas como esposa,
y la ley en el antiguo pacto mandaba que eso era prohibido, entonces José Smith no restauró nada. Tú tienes que brincar y decirle, no, eso está mal. Eso no se lo dio nunca a José Smith. José Smith, eso lo hace un falso profeta. Dios no le dio eso. Ni el ángel que se lo haya dado o quien se lo haya dado, no fue de Dios. Si tú miras que un obispo en los primeros días de la iglesia de Jesucristo, en los últimos días, practicó la poligamia, o un elder, o un diácono, o un misionero practicó la poligamia, tú tienes que decirle no, porque el nuevo pacto manda que cada hombre tenga su propia mujer. Y Jesús dijo, al principio no fue así, sino que por la dureza de vuestro corazón Dios permitió a través de Moisés eso. Pero Dios al principio creó varón y hembra, y los dos eran una sola carne. Por eso invito a que estudie la escritura. Pases muy buen día. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Te recuerdo, Dios te ama, y aunque los hombres te han engañado, Dios no te ha engañado. Sigue adelante, estudia la escritura. No tengas una fe ciega que te obligue a creer ciegamente, aun cuando se contradiga o hayan contradicciones. Yo creo en Dios y creo que Dios no se contradice. Nos contradecimos nosotros los hombres cuando por nuestra perversión, nuestra concupiscencia nos contradecimos. Pero Dios no se contradice, Dios es veraz. Dios te ama, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú y yo obtuviéramos, y todo el mundo y todo aquel que quiera venga y obtenga una salvación y una vida eterna. Pase muy buen día, y con esto le dejo. Fue un honor haber estado con ustedes.